15 señales de que vivimos en una simulación según la ciencia. ¿Esto es real? O una pregunta mejor, ¿qué es la realidad? Si la realidad que experimentamos es solo el resultado de impulsos eléctricos en nuestro cerebro, ¿cómo podrías estar seguro de que lo que ves, sientes o escuchas es real? Y no solo un programa dentro de un servidor. ¿Por qué Elon Musk piensa que solo hay una posibilidad entre 1.000 millones de que no vivamos en una simulación? Si la tecnología de una civilización muy avanzada pudiera simular todo un universo, incluyendo seres humanos conscientes, ¿cómo sabes que no eres un personaje en su simulación? ¿Por qué las leyes del universo son tan precisas y matemáticamente conscientes? La hipótesis de la simulación ha suscitado intensos debates. Y aunque hasta ahora sigue siendo una especulación, es un tema fascinante. Obviamente esta idea tiene detractores, entre ellos Lisa Randall, física teórica de la Universidad de Harvard. En este video hoy abordaremos a través de 15 señales que, según la ciencia, estamos viviendo en una simulación. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es la teoría de la simulación? ¿Y por qué muchos científicos creen que vivimos en una simulación? Esta teoría también es conocida como hipótesis de simulación y postula que todo lo que experimentamos forma parte de un mundo de sueños, que es creado desde un computador por una sociedad más avanzada. Básicamente sugiere que tanto la conciencia humana como las leyes de la física pueden ser ideadas por una inteligencia superior, con un programa muy sofisticado. Incluso algunos científicos dicen que mientras más aprendemos del universo, más nos damos cuenta de que está basado en más leyes matemáticas que físicas. Si yo fuera un personaje de un juego de computadora, también descubriría con el tiempo que las reglas parecían completamente rígidas y matemáticas. Así lo dijo Max Tegmark, cosmólogo del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El legendario físico John Archibald Wheeler dijo hace años: el universo es fundamentalmente matemático y que puede verse como algo que surge de la información. La nomenclatura hipótesis de la simulación usualmente se le atribuye al filósofo Nick Bostrom, y los científicos que la defienden manifiestan que no se trata únicamente de una curiosidad científica, sino de algo que puede comprobarse, aunque hasta ahora no hay pruebas concluyentes. Sostienen que en caso de que estuviéramos viviendo en una simulación, mantener la ilusión de realidad implica que los programadores tendrían que implementar ciertas reglas y restricciones. Y los científicos pueden hallar las pruebas de que vivimos en una realidad simulada al buscar y encontrar en esas reglas los fallos o anomalías. Pero esta idea no está exenta de desafíos y críticas. La física Lisa Randall dijo que las probabilidades de que esta hipótesis sea cierta es 0. ¿Qué había antes del Big Bang? El Big Bang fue una explosión que ocurrió aproximadamente hace 13.800 millones de años. Incluso se ha hablado de un Big Bang artificial, un tipo de experimento de laboratorio que fue concebido por alguna especie de inteligencia superior. Así lo ha afirmado el cosmólogo estadounidense Alan Guth, del MIT. En la serie Universe de la BBC, el físico Brian Cox, autor del bestseller Universo, hace la siguiente advertencia: la última estrella se irá enfriando poco a poco y se irá apagando. Con su desaparición, el universo volverá a ser un vacío, sin luz, sin vida y sin sentido. Aquí se deduce que antes de que todo se creara, el universo era un completo vacío, carente de vida, un mensaje que coincide con lo que buena parte de la comunidad científica postula como hipótesis. Pero un mensaje que no responde a la pregunta: ¿qué había antes del Big Bang? La realidad es que los científicos no saben y no se puede saber. Solo le da rodeos. Solo debes tener fe en su hipótesis. Y muchos científicos como Richard Dawkins se molestan con esa pregunta. Hay teorías como la de la relatividad de Einstein, que postula que el universo se expande, por lo que antes del Big Bang todo estaba densamente más compacto. Stephen Hawking, por su parte, básicamente llegó a decir que antes del Big Bang no había nada. Otro supuesto habla de que antes había otro universo, solo que funcionaba a la inversa de lo que lo hace el nuestro. Puede que no haya respuesta a esa pregunta, porque vivimos en una simulación. Las 3 posibilidades de Nick Bostrom. Nick Bostrom, un filósofo de la Universidad de Oxford, formuló en 2003 su propia hipótesis de simulación, a la que algunos denominan el trilema de Bostrom.
el cual asevera que es probable que estemos viviendo en una simulación, algo que se sustenta en el hecho de que una civilización de gran avance tendría que llegar a un punto en el que tuviera una tecnología tan sofisticada que las simulaciones no pudieran distinguirse de la realidad y que los participantes no serían conscientes de que están en una simulación. Bostrom ha planteado las siguientes 3 proposiciones. Todas las civilizaciones similares a las humanas en el universo se extinguen antes de desarrollar la capacidad tecnológica para crear realidades simuladas. Si alguna civilización alcanza esta fase de madurez tecnológica, ninguna de ellas se molestará en realizar simulaciones. Las civilizaciones avanzadas tendrían la capacidad de crear muchas simulaciones, y eso significa que hay muchos más mundos simulados que no simulados. Aunque Bostrom no tiene certeza de cuál puede ser la más probable, tiene cierta preferencia por la tercera, y es posiblemente la más difícil de aceptar en la comunidad científica. ¿Qué es la ecuación de Drake? La ecuación de Drake fue formulada por el astrofísico y astrobiólogo Frank Drake en 1961, y se trata de un argumento probabilístico que se usa para estimar el número de civilizaciones extraterrestres que en la Vía Láctea se encuentran activas y comunicativas. Sin embargo, el propósito de esta ecuación fue estimular el diálogo científico en la primera reunión científica sobre la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, y no el de cuantificar las civilizaciones extraterrestres que hay. Más bien se debe considerar como una aproximación y no como un intento de determinar el número preciso. La ecuación es la siguiente. N se corresponde con el número de civilizaciones con las que es posible establecer comunicación en la galaxia de la Vía Láctea. R representa en nuestra galaxia la tasa promedio de formación de estrellas. Fp simboliza la fracción de las estrellas que tienen planetas. Ne representa un promedio del número de planetas que potencialmente pueden albergar vida por estrella. F1 es la fracción de planetas que podrían, en algún momento, desarrollar y albergar vida. Fi, la fracción de planetas con vida que continúan desarrollando vida inteligente, civilizaciones. Fc es igual a la fracción de civilizaciones que desarrollan una tecnología que libera señales detectables de su existencia en el pasado. L representa el tiempo durante el cual dichas civilizaciones liberan señales detectables al espacio. Con esta ecuación se hace un continuo esfuerzo con el propósito de buscar vida e inteligencia extraterrestre. Los científicos de SETI se enfocan en recibir y analizar señales del espacio, muy especialmente en las regiones de radio y luz visible del espectro electromagnético. Extraterrestres tienen una computadora donde nuestro universo está siendo simulado. ¿Es posible que seamos una simulación informática dirigida por seres extraterrestres? Esta pregunta tiene un matiz absurdo dentro de la lógica humana, pero muchas mentes prominentes no solo están convencidas de su posibilidad, sino también de su probabilidad. El físico Melvin Bobson, en un artículo publicado por The Conversation y titulado ¿Cómo comprobar si vivimos en una simulación por ordenador?, ha dicho que una hipótesis sobre la realidad simulada es que vivimos en un multiverso infinito de universos. Pero ha señalado además que otra posibilidad es que nuestro universo es una simulación por computadora, con alguien, quizás una especie alienígena avanzada, ajustando las condiciones. Esta opción es apoyada por la física de la información, la cual es una rama de la ciencia. Esto implicaría que seres similares a nosotros cuentan con un computador con el que nuestro universo se está simulando. Se parecería un poco al mundo de los Sims, cuyos personajes viven de acuerdo con los deseos del jugador, que los está controlando en este momento. En tal sentido, todos seríamos como especies de personajes de un videojuego, un tanto más sofisticado creado por una civilización más avanzada. En este tipo de realidad encaja perfectamente el contexto de la película The Matrix, cuyo personaje central, Neo, luego de conocer a Morfeo y de que éste le ofrece 2 pastillas, una azul y otra roja, tiene que decidir cuál tomar. Y solo si toma la roja, cuando despierte se dará cuenta de que todo su mundo era parte de un juego y se encontrará en el universo real. El científico informático y diseñador de videojuegos, Rhys Van Wyk, publicó material lingüístico en 2009, The Simulation Hypothesis, con el que hace una exploración sobre la propuesta de Bostrom. Acerca de la posibilidad de que vivamos en una realidad simulada, Wyk afirmó en una conversación que la hipótesis de la simulación es una idea que tiene bastante tiempo y que básicamente nuestra realidad es parte de una simulación por computadora. ¿Qué tan poderosa tendría que ser la computadora si vivimos en una simulación? Si somos parte de una gigante realidad simulada, la computadora debe ser muy grande y debe tener muchos bits. ¿Cuántos bits contiene el universo? De acuerdo con una publicación de Life Science, el cosmos visible puede contener aproximadamente 6 por 10 a 80,
o 600 millones de billones de billones de billones de billones de billones de bits de información, según una nueva estimación. Un físico de la Universidad de Portsmouth, en Inglaterra, Melvin Bobson, expresó la posibilidad de que exista una relación entre la información, la energía y la masa. Bobson manifestó textualmente: utilizando el principio de equivalencia masa-energía-información, especulé que la información podría ser una forma dominante de materia en el universo. También ha propuesto determinar mediante la masa, carga y spin qué cantidad de información contienen partículas subatómicas, como un protón o un neutrón. Basándose en las investigaciones y postulados de Claude Shannon, calculó que un protón o neutrón debería contener el equivalente a 1509 bits de información codificada. Con estos datos, posteriormente, hizo una estimación acerca del número total de partículas en el universo observable, cuyo resultado está alrededor de 10 a la 80. Pero esta información no resulta ser lo suficientemente grande como para dar explicaciones sobre la materia oscura en el universo, y manifestó que tal vez esto se deba a que ignoró entidades como electrones, neutrinos y quarks. Eso sí, aunque estos cálculos no se apliquen inmediatamente, siguen siendo de gran utilidad para quienes especulan que en realidad el cosmos visible es una gigantesca simulación por ordenador. Por lo menos así lo considera el astrónomo de la Universidad de Yale, Greg Loughlin. Y aunque este astrónomo señaló que la realidad simulada sigue siendo una mera hipótesis, también manifestó, pese a su evidente escepticismo, lo siguiente: calcular el contenido de información, básicamente el número de bits de memoria que se requerirían para funcionar el universo, es interesante. La evidencia empírica. Cierta evidencia física sugiere que nuestra realidad podría ser simulada. Cualquier mundo de la realidad simulada estará basado en el procesamiento de información. De esto se deduce que ese mundo está digitalizado o pixelado hasta un tamaño tan pequeño que no puede subdividirse más, en bits. Esto, de acuerdo con la mecánica de la teoría cuántica, parece una imitación de nuestra realidad, lo que rige los mundos de los átomos y las partículas. ¿Por qué Elon Musk piensa que solo hay una posibilidad entre 1.000 millones de que no vivamos en una simulación? Elon Musk concibe la idea de que los seres humanos estemos atrapados en una pseudoexistencia al estilo de The Matrix. Cuando estuvo en una transmisión del popular podcast The Joe Rogan Experience del comediante Joe Rogan, Musk comentó que cualquier civilización ha podido perfeccionar sus conocimientos tecnológicos durante los 13.800 millones de años que tiene el universo. El fundador y director ejecutivo de SpaceX manifestó textualmente: si se asume que habrá algún tipo de mejora, los juegos serían indistinguibles de la realidad, o la civilización terminará. Una de esas dos cosas ocurrirá. Por lo tanto, lo más probable es que estemos en una simulación, porque existimos. Creo que lo más probable es que haya muchas simulaciones, añadió. Podríamos llamarlas realidad o multiverso. Ahora es momento de hablar de las 15 señales de que vivimos en una simulación, según la ciencia. Número 1. ¿Por qué nuestro universo tiene reglas? En primer lugar, Max Tegmark ha señalado que las estrictas leyes de la física de nuestro universo son la evidencia más perceptible de que vivimos en un videojuego. De acuerdo con este planteamiento, el que algunos han catalogado de teoría, la velocidad más rápida a la que cualquier partícula puede viajar, es decir, la velocidad de la luz, es una representación del límite de velocidad usado dentro de la red de nuestra simulación, con el propósito de transmitir información. Tegmark ha dicho: si yo fuera un personaje de un juego de computadora, también descubriría eventualmente que las reglas parecían completamente rígidas y matemáticas. Número 2. El ajuste fino del universo. El ajuste fino del universo consiste, básicamente, en la observación de que las constantes físicas y las leyes de la naturaleza que rigen nuestro universo están configuradas de forma tan precisa que hacen posible la existencia de la vida. Es decir, el universo sería tan aburrido y caótico si hubiera ligeras diferencias en la velocidad de la luz, en la constante gravitacional o en la intensidad de las fuerzas nucleares, por lo que no albergaría ninguna forma de vida. No obstante, hay filósofos y científicos que cuestionan ese ajuste fino y consideran más bien que, para ser una coincidencia, es poco probable. Han dicho que un agente inteligente, sea un dios, un simulador o un extraterrestre, fue el responsable de diseñar el universo. Número 3. La rareza cuántica. La rareza cuántica es ese fenómeno que propone que simultáneamente un sistema cuántico puede existir en múltiples estados y que solo elige un estado en particular una vez que se lleva a cabo una medición y una observación. Por eso hay quienes opinan que puede ser una señal de que vivimos en una simulación.
Todo aquello extraño y contraintuitivo que tiene lugar a nivel subatómico y que desafía la física clásica y el sentido común es descrito por la rareza cuántica, la cual sugiere que la realidad que observamos no es la realidad última. Al contrario, se trata de la proyección de un nivel más profundo y fundamental de existencia. Para algunos físicos, este nivel más profundo pudiera ser o bien un código digital o bien un algoritmo computacional que simula nuestra realidad. Número 4. La física digital. Esta es una concepción en la que se tiene la idea de que el universo es en esencia una computadora gigante, por lo que el mundo físico puede ser descrito a través de unidades discretas y finitas de información, es decir, mediante bits, píxeles o voxeles. Para la física digital, esa computadora gigante se encarga de procesar información y calcular las leyes de la naturaleza. Los defensores de la física digital han argumentado que además de ser computable, el universo puede ser calculado por un sistema de nivel superior, como una red de computadoras cuánticas o una supercomputadora. Así, este sistema sería la fuente de la simulación en la que nos encontramos viviendo. Número 5. Electrones que no pueden decidirse. En física se ha hecho el experimento de la doble rendija, que consiste en lanzar electrones a una pantalla fotosensible por medio de rendijas en una placa de cobre. Esto, por lo general, origina un patrón de interferencia que muestra un comportamiento ondulatorio. Ahora bien, si ese mismo experimento se lleva a cabo bajo observación, los electrones ya no muestran ese comportamiento ondulatorio, se comportan más bien como partículas, y ya no se produce el patrón de interferencia. Esto ha sido interpretado por algunos expertos como que nuestra simulación está conservando sus recursos y representa determinadas cosas únicamente cuando sabe que las estamos observando. Número 6. ADN, que contiene un virus informático. Un grupo multidisciplinario de investigadores de la Universidad de Washington demostró en 2017 que en cadenas físicas de ADN es posible hacer la inserción de códigos informáticos maliciosos. Lo que deseaban con esto era demostrar que los ordenadores que trabajaban en la secuenciación genética pueden ser vulnerables a los ataques. No obstante, y sin darse cuenta, es posible que también hayan hecho una revelación, que lo que percibimos como realidad biológica, en verdad, era desde el principio un código informático. Número 7. La paradoja de la simulación. La paradoja de la simulación puede convertirse en una señal más de que los seres humanos vivimos en una realidad simulada. Esta paradoja se desprende de una suposición de que una civilización de gran avance tecnológico crearía bastantes simulaciones de sus antepasados, simulaciones que no podrían distinguirse de la realidad. Sin embargo, lo paradójico de esta paradoja es que para comprobarla hay que hallar en nuestra realidad evidencia de esas simulaciones. En otras palabras, hay que encontrar fallos, anomalías o mensajes de los simuladores, lo cual no ha sucedido quizá porque la simulación en la que vivimos es muy perfecta, apuntan algunos defensores. Los detractores dicen que creer en esto es solo una forma de culto a los antepasados con la que se desvía la atención de la investigación científica. Número 8. El cambio climático es una señal de que podríamos ser una simulación de nuestros antepasados. Estamos ante un caos medioambiental. ¿Coincidencia? Pues ese caos quizás signifique que nuestra civilización puede ser una simulación de nuestros antepasados, la cual buscaría mostrarle a nuestros creadores una forma de cómo resolver una crisis energética. Esta teoría ligeramente se superpone con la de los extraterrestres, quienes serían desertores de la simulación que antes mencionamos, puesto que si nosotros damos con una solución bastante innovadora a la crisis que representa el cambio climático, los extraterrestres copiarán los resultados. Número 9. Videojuegos que parecen de la vida real. Aquí volvemos a mencionar a Musk, pues además de estar de acuerdo con la tercera proposición de la hipótesis de simulación de Nick Bostrom, el líder de Tesla y dueño de X, dice que los geniales videojuegos de esta época son otra prueba de que vivimos al mejor estilo de The Matrix. Musk dijo textualmente en 2016, hace 40 años teníamos Pong, 2 rectángulos y un punto. Ahora 40 años después, tenemos 3D fotorrealista, con millones de personas jugando simultáneamente. Si asume cualquier tasa de mejora, entonces los juegos se volverán indistinguibles de la realidad, incluso si esa tasa de avance cae en 1000 de lo que es ahora. Es un hecho que estamos claramente en una trayectoria en la que vamos a tener juegos que son indistinguibles de la realidad. De ello parece desprenderse que la probabilidad de que estemos en la realidad base es de 1 en 1000 millones. Número 10. El efecto Mandela. A pesar de que Nelson Mandela murió en el año 2013, hay personas que recuerdan que la muerte de este líder sudafricano fue anunciada en cadena televisiva en la década de 1980. Este suceso se ha convertido en el argumento para sustentar que estamos viviendo en una realidad simulada, pues quien esté a cargo de ella está cambiando el pasado.
También hay quienes dicen que esta es la mejor evidencia de que vivimos en universos paralelos, y algunas personas que vieron su muerte en los 80 lograron pasar a este universo en el que Mandela vivió hasta los 95 años. Número 11. Los eventos paranormales son fallas en la simulación. Según esta teoría, los eventos paranormales no están vinculados con apariciones o con encuentros extraterrestres, sino que más bien se deben a fallas en la simulación. Este asunto ha sido foco de interés en foros de Reddit, pues los usuarios de esta plataforma social exploran grandes ideas filosóficas canalizadas hacia los detalles de lo extraño o lo oculto, tal y como lo informa en uno de sus artículos la web Vulture. Número 12. Noticias raras. Algunas noticias raras e improbables, unas más recientes que otras, son para muchos el indicativo de que estamos en una simulación con mal funcionamiento, o que el ser encargado de presionar los botones del supercomputador quiere jugar con nosotros. Por ejemplo, el Brexit, la confusión acerca de los sobres de los Oscar de 2017, o la remontada de 25 puntos en ese mismo año que ocurrió en el Super Bowl. Número 13. Quarks con código informático. James Gates, el teórico físico que aparentemente no está loco, asegura que cuando estudiaba las ecuaciones de la teoría de cuerdas, halló incrustado en ellas lo que parece ser un código informático real. Esas ecuaciones hacen una descripción de las partículas que son fundamentales en nuestro universo, partículas como los quarks, de los cuales están hechos neutrones y protones. Gates asegura que lo que encontró son códigos de corrección de errores, esos que hacen que funcionen los navegadores web. La gran pregunta es por qué esos códigos estaban en la ecuación que estudiaban sobre quarks, electrones y supersimetría. Y es que es en la física donde siguen apareciendo las ideas de la teoría de la información. Número 14. El fallo en Matrix. Fallo en Matrix es una nomenclatura con la que se describen eventos inusuales de nuestra realidad, por ejemplo, como el déjà vu, la sincronicidad, la coincidencia, la precognición, lo paranormal o lo sobrenatural. Dentro de la simulación que vivimos, estos eventos pueden interpretarse, por una parte, como errores, bugs o anomalías. Por otra, se interpretarán como mensajes, pistas o pruebas de los simuladores. Hay quienes han experimentado estos eventos y, además de documentarlos, han tratado de hallar en ellos ciertos patrones. Número 15. Vestido blanco o azul, Yanni o Laurel, alquiler o bicicleta. En las redes se viralizó una imagen con un vestido. Algunos lo veían blanco con dorado y otros azul con negro. También se viralizaron dos audios. En uno, algunos escuchaban Yanni y otros Laurel. En el otro audio hubo quienes escucharon alquiler y otros bicicletas. Ahora bien, ¿qué tienen en común para que se considere que estos sucesos sean para algunos un argumento de que vivimos en una realidad simulada? Pues que cada uno de nosotros vive en su propio mundo y, en parte, lo que vivimos es una simulación creada por nuestros cerebros que, apoyándose en experiencias pasadas, nos ayuda a que procesemos los fragmentos de datos que percibimos. ¿Nuestras decisiones y acciones están determinadas por nosotros o por algún algoritmo? Esta pregunta es centro de debates en la religión y en la filosofía cuando se habla de libre albedrío y el determinismo. La verdad es que hasta ahora no hay algo que científicamente dé muestras de que efectivamente esto es así, y la idea nos sigue apareciendo más una trama de The Matrix. Lo fascinante del asunto es que nos invita a cuestionar nuestras suposiciones, al llevarnos más al límite en cuanto a la comprensión que tenemos del mundo. Así podríamos entender que quizás el universo es más extraño y complejo de lo que creemos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de estas 15 señales de que vivimos en una simulación, según la ciencia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.